Continuamos con nuestro programa del encuentro virtual ANEAS 2021. Ahora el tema central, como ya les decía, después de corregir, por supuesto, el orden cronológico de las presentaciones, tenemos la conferencia magistral de enfoque sistémico de los organismos operadores, en el que podrán todos aprender, todos podremos aprender un poco más de cómo administrar y operar mejor los servicios, sustituir y ampliar infraestructura existente para poder soportar el crecimiento demográfico de las ciudades, que cada vez es mayor. Va a estar a cargo esta conferencia del ingeniero Emiliano Rodríguez Briceño, quien lo va a introducir, quien va a acompañarle en esta presentación es el ingeniero Jorge Nevares Montelongo, quien es ingeniero civil egresado de la UNAM. Él se ha desempeñado en el servicio público en los 3 órdenes de gobierno, ha ocupado diversos cargos relacionados con el ejercicio de la ingeniería civil, siendo los más destacados director general de la Comisión del Agua en el estado de Durango, su cargo actual, coordinador también de proyectos estratégicos y subdirector técnico de la misma dependencia estatal, director local de Durango de la Conagua. En el ámbito privado, ha estado en empresas dedicadas a la construcción de obras de ingeniería, donde ha sido desde analista, residente de obras, supervisor y gerente de construcción de obras civiles. Constituyó en diferentes épocas 3 empresas de ingeniería, construcción y servicios de consultoría, 2 de ellas extintas, una actualmente en receso. Jorge Armando, te cedo la palabra para que puedan comenzar esta conferencia. Muy buen día, gracias. Muy buen día a todos y todas, estimados amigos. Eh, Antes que nada, quiero agradecer a eh, a la Asociación Nacional de Entidades de Aguas y Saneamiento, particularmente a nuestro presidente Arturo Palma Carro, la oportunidad que me brinda de participar como moderador de esta importantísima conferencia denominada Enfoque Sistémico de un Organismo Operador dentro del encuentro virtual ANEAS 2021. Es para mí muy grato leer la semblanza muy importante del ingeniero Emiliano Rodríguez Briceño, quien es ingeniero civil y cuenta con experiencia en materia de gestión del agua, especialmente en el ramo de agua potable y saneamiento en diversos estados de la República Mexicana. Ha colaborado con instituciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud, para las cuales ha fungido como consultor en varios países de Latinoamérica en su especialidad. Ha desempeñado diversos cargos en áreas de alta gerencia de empresas, de gestión del agua en el ámbito público, tanto federales como estatales, así como en el sector privado. Sus cargos oficiales más recientes fueron el de director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal. Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento de 2007 al 2012 y subdirector general de planeación en la Comisión Nacional del Agua de 2012 a 2015. Hasta diciembre de 2018 fue gerente de fortalecimiento a organismos operadores de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento dentro de la misma institución y actualmente es un consultor independiente. Pero quiero comentarles que el ingeniero Emiliano Rodríguez Briceño pues posee un gran expertise en este tema que va a desarrollar, el enfoque sistémico a los organismos operadores. Él ha tenido grandes logros y éxitos, sobre todo lo recordamos en la conducción exitosa que tuvo el organismo operador de León, Guanajuato, donde pues lo llevó a los más altos niveles y estándares de calidad. Por eso es que el ingeniero Emiliano Rodríguez Briceño es un importantísimo exponente de nuestro subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, porque ha logrado acumular una enorme experiencia en la conducción y, eh, digamos, materialización de objetivos y logros en los organismos operadores y sobre todo en este que comentaba, el organismo operador de León, Guanajuato, que se ha significado como en su época y sobre todo cuando él
lo condujo como uno de los más exitosos del país. Así que, ingeniero Emiliano Rodríguez, lo dejamos con la voz para que nos imparta e inicie su importantísima conferencia. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su opinión, ingeniero Nevares. Es muy grato dar esta plática y quiero agradecerte también a NEAS y a su presidente, el ingeniero Palma, la oportunidad de presentarla. Creo que es un tema importante que en lo personal me ha ayudado muchísimo en los sistemas en los que he trabajado y es un honor presentársela a ustedes ahora, ¿no? Si podemos empezar con la presentación, no sé, no sé si se está proyectando o no se está proyectando. Ah, perfecto. El enfoque sistémico para los organismos operadores de agua potable y saneamiento es una herramienta que se originó por la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana en los trabajos que se hicieron a finales de los años 60 y principios del 70, sobre todo en Brasil. Si me permites, antes de que pasen las láminas, yo te aviso para pasarlas. El enfoque sistémico es parte de la teoría de sistemas y esta orientación específica para los organismos operadores, como comentaba, nace de la Organización Panamericana de la Salud, que la desarrollaron en Brasil. Y es fundamentalmente una herramienta de diagnóstico de los organismos. Uno de los problemas más grandes es saber qué tenemos en las manos cuando tenemos un organismo operador. O sea, y lo más importante desde mi punto de vista es que un organismo operador es algo que debe de funcionar armónicamente y que todas las partes del organismo operador son muy importantes y cuando alguna de ellas falla, el organismo falla, ¿no? Voy a manejar la plática a través de una presentación de antecedentes muy corta sobre los organismos de México, los objetivos del organismo operador y meternos entonces al enfoque sistémico, que es una forma de ver los organismos operadores, no exclusivamente, ¿no? Y terminar con una referencia a los órganos directivos de los organismos operadores, que me parecen fundamentales para relacionarlos con el enfoque sistémico, que es una forma de verlos y no es un análisis de la estructura de los organismos operadores, ¿no? Pero esto lo vamos viendo en la plática. La siguiente, por favor. Comenzamos con los antecedentes, la siguiente. Y que es un tema que aparentemente común y que todo el mundo sabe, es que el artículo 115 de la Constitución otorga la función de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la disposición final de los lodos, está a cargo de los municipios. Esto tiene una profundidad muchísimo mayor de la que se ve fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es? El derecho humano al agua en la Constitución desde 2012 no se ha podido ni reglamentar, ni aplicar, ni legislar, como dice el artículo 4 de la Constitución, precisamente porque el artículo 115 de la Constitución es determinante. El artículo 4 del derecho humano al agua habla de la corresponsabilidad entre todos los órdenes de gobierno y la sociedad para hacer realidad el derecho humano al agua. Sin embargo, la corresponsabilidad está limitada por lo que especifica el artículo 115 constitucional. El artículo 115 constitucional no da lugar a la corresponsabilidad y para que esto pudiera hacerse, tienen que haber cambios constitucionales y mientras esos cambios no se den, llevamos en este momento, ¿cuántos? 15 años o 18 años prácticamente, no, desde el 12 hasta el 28 años y pico, de que la ley
no puede hacerse una ley general de aguas precisamente por los problemas de constitucionalidad que presentaría una corresponsabilidad especificada de acuerdo con el artículo 4º, porque el artículo 115 no deja margen a esta corresponsabilidad. La única corresponsabilidad que puede existir entre los diferentes órdenes de gobierno están determinados porque tienen que ser temporales, de acuerdo a lo que dice el artículo 115, y tienen que ser a solicitud expresa del municipio. Si no hay una solicitud expresa del municipio y si no se determina el tiempo en que esta corresponsabilidad se aplica, no existe un medio de dar por ley una corresponsabilidad sin riesgos de caer en la inconstitucionalidad, ¿no? Entonces sí es importante definir claramente esto y entenderlo, sobre todo a la luz de la plática anterior sobre las plantas de tratamiento, que como contaba Roberto, se requiere un gran apoyo, se requiere un fortalecimiento de los organismos que nada más puede darse con una corresponsabilidad de los otros órdenes de gobierno que están limitados definitivamente por el artículo 115 constitucional, ¿no? La siguiente. ¿Cómo puede el municipio prestar los servicios de agua? O sea, la forma de organización de los servicios queda a libre elección de los municipios y se pueden prestar de tres formas fundamentales, ¿no? Centralizada, como una área interna de la estructura central del municipio. Cada vez son menos los municipios que tienen esta opción, sobre todo los municipios pequeños en los cuales tener un organismo operador representa una carga administrativa muy fuerte cuando el organismo es muy pequeño, cuando el municipio tiene muy pocos habitantes. La otra es la forma descentralizada, como organismo público descentralizado, que es la más socorrida, que es la más eficiente aparentemente. Y el tercero, mediante una concesión que se otorga a un particular o asociación público-privada o a un grupo social debidamente organizado. Se ha luchado por que cada vez se den mayores concesiones y sin embargo esto se ha limitado por dos situaciones muy importantes. Una es política, más ahora en que la participación privada se ve como un fantasma, y por otro lado, el hecho de que en México no existe un proceso de regulación que garantice a los concesionarios el cómo enfrentar la acción de los municipios que cambian cada 3 años, ¿no? La siguiente, por favor. Dos conceptos que creo que son fundamentales que se entiendan antes de que entremos al análisis sistémico, ¿no? Un organismo es tan fuerte como su parte más débil. Comentaba hace un rato, o sea, es una cadena en la que el eslabón más débil va a determinar la fuerza de toda la cadena. Todas las partes de un organismo operador son importantes. Precisamente es un organismo, no es, ¿cómo les diré? El hecho de que cada gerencia, cada área, cada parte del organismo operador tenga objetivos propios, sino que los objetivos son del organismo operador y el organismo operador no puede descuidar ninguna de sus partes. El otro punto es, los costos solo pueden considerarse sostenibles. Y veía, Roberto insistía en que los organismos dependen de sus tarifas, y estas tarifas que deben de soportar los costos son resultado de considerar el costo de todas las funciones necesarias del organismo operador, se realicen o no, y no solo tomar en cuenta los derivados de sus egresos actuales. Mi experiencia me ha mostrado que la mayor parte de los organismos, cuando tienen que preparar una propuesta de tarifas, toman como base los egresos que tienen y buscan tener una tarifa que soporte esos egresos que en este momento tienen. Sin embargo, si no se hace un análisis detallado de que se estén realizando todas las funciones, o cuando hacemos un análisis sistémico serio, nos encontramos con que muchas funciones no se realizan
volviendo a la plática anterior, Roberto decía, las plantas no están operando. Obviamente, si mis egresos no contemplan la operación de la planta o el aumento de costos que va a tener la planta, mi tarifa, aunque me la apruebe el Congreso, me la apruebe el municipio, no va a tener los recursos necesarios para poder enfrentar costos sostenibles que son fundamentales para que un organismo funcione adecuadamente, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el desafío que están enfrentando en este momento los municipios y sus organismos operadores? Prestar los servicios de agua potable y saneamiento que requieren los mexicanos, que implica agua que se pueda beber de la llave. ¿Cuántos organismos en México cumplen con esto? Los mexicanos vamos a cualquier ciudad y bebemos agua de la llave. El otro es el servicio continuo 24 horas. O sea, este es un aspecto fundamental de operación de un organismo operador que se cumple en un mínimo de los organismos de México. La falta de servicio continuo cuestiona el mantenimiento, cuestiona el nivel de servicio, cuestiona la calidad del agua que se proporciona y es un reto enorme cumplir con este aspecto, ¿no? Y por otra parte, la recolección y tratamiento de aguas residuales, que fue el tema de la plática anterior, que representa un problema muy serio que normalmente los organismos no están cumpliendo en este momento y tienen muy pocas probabilidades de llegar a cumplir con las condiciones en que están, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a hablar de los objetivos del organismo. La siguiente. Los objetivos fundamentales de los organismos operadores se pueden resumir en operar y administrar los servicios, pero también requieren sustituir la infraestructura existente. O sea, un organismo, cuando hacemos proyectos, los proyectos de ingeniería, suponemos una vida útil. Esa vida útil normalmente la fijamos en 20, 25, 30 años. Y esto implica que a lo largo de esos 30 años, todo el organismo tiene que ser sustituido. ¿Qué quiere decir? A lo largo de los 30 años, cada una de las partes de la infraestructura con que cuenta el organismo se va deteriorando y tiene que ser sustituida. ¿Qué implica? Que necesitamos los presupuestos de infraestructura para ir sustituyéndola cuando menos un 30avo cada año. Y este es uno de los costos fundamentales que no tienen en cuenta casi todos los organismos. Si analizamos los presupuestos de los organismos y analizamos cuánto se dedica al mantenimiento y reposición de infraestructura, nos encontraremos que es no solamente muy difícil de determinarlo, sino muy difícil de que estén enfrentando ese costo. O sea, cada año debemos de sustituir una 30ava parte de las tuberías y no lo estamos haciendo. O sea, esa sustitución de tuberías nos hace presumir a veces, no, tenemos tuberías de 40 años y tienes recursos para sustituirla en este momento. Sí, y ese es parte de los costos que comentaba en el punto anterior cuando hablábamos de las tarifas, que si no se tienen los recursos previstos, pues cada vez el organismo va a enfrentar una degradación mayor hasta llegar al momento de que el organismo no puede operar sin tener una inversión fuerte de recursos, y esta inversión la buscamos a través de presupuestos federales, a través de créditos difíciles de pagar, y sabemos que los presupuestos, como comentaba Roberto, han tendido a la baja en atención a que el responsable de estos servicios es el municipio, ¿no? Y por otra parte, tenemos que ampliar la infraestructura para soportar el crecimiento. Nuestras ciudades, en su mayor parte, van creciendo y van creciendo a veces inconteniblemente, lo que determina una ampliación de infraestructura
muy importante, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles serían las características de éxito de un organismo operador? Tener fuentes de abastecimiento seguras. Y este es un problema que se va enfrentando cada vez más seriamente en muchas zonas de México, en donde el abatimiento de los acuíferos y la falta de reservas de agua son cada vez más cuestionables, ¿no? Se tienen que tener finanzas sanas. Comentábamos un régimen claro de aplicación de gastos con ingresos que permitan la sostenibilidad. Y se tiene que contar con una organización adecuada que permita el cumplimiento de las funciones. Y es aquí en donde vamos a entrar un poco con el enfoque sistémico, que nos va a permitir dictaminar cuáles son las condiciones del organismo operador y qué es lo que debemos hacer con él, ¿no? La siguiente, por favor. Entramos entonces de lleno a lo que es el enfoque sistémico. La siguiente, por favor. Y el problema con que nos topamos es cómo podemos diagnosticar en forma correcta la situación de los organismos operadores, tomando en cuenta la gran diversidad de estructuras administrativas adoptadas por para su funcionamiento, ¿no? O sea, podemos decir en la realidad que no hay un organismo operador que funcione igual que otro. O sea, cada organismo tiene una estructura especial que data de mucho tiempo, porque además un organismo operador los organismos operadores no se fundaron hoy, no se fundaron ayer, se fundaron hace muchos años y a lo largo del tiempo sus estructuras orgánicas, administrativas, funcionales han ido evolucionando hasta que quien se hace cargo en este momento de un organismo operador se encuentra con una estructura que tiene que manejar y tiene que diagnosticar. Entonces, en este punto es donde, utilizando el enfoque sistémico, es considerando a cada uno de los organismos como un sistema o como un macrosistema insertado en su entorno y formado a su vez por sistemas componentes o subsistemas, sin tomar en cuenta la estructura orgánica. O sea, el enfoque sistémico es una forma de ver el organismo haciendo a un lado la estructura orgánica. Voy a analizar cada uno de los sistemas que conforman el organismo y pueden estos sistemas estar en diferentes partes de la estructura orgánica. Entonces, por eso nos centramos en la parte de sistemas, que está basado en la teoría general de sistemas. La siguiente lámina, por favor. Entonces, por sistemas se entiende un conjunto articulado de entes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo común. Y esto es fundamental. Si todos los sistemas del organismo no funcionan para un objetivo, el organismo no va a servir, no va a funcionar bien. Si consideramos que el objetivo de un componente del organismo es más importante que el objetivo del todo el organismo no va a funcionar. O sea, no podemos considerar que ni la operación, ni el mantenimiento, ni la parte comercial, ni la parte de cobranza son las partes fundamentales del organismo. Todo el organismo tiene que funcionar adecuadamente. Las ventajas de utilizar el enfoque sistémico es que nos permite un análisis detallado de cada componente sin perder de vista que es parte de un todo. Permite tomar en cuenta el efecto sinérgico de todos estos componentes y además nos ayuda a evitar los conflictos entre el análisis de áreas de la organización. Porque las áreas de una organización, a través de las cuales se llevan a cabo los sistemas, a veces tienen rivalidades y conflictúan la obtención de resultados del propio organismo, por lo que es necesario atender a los sistemas y ver si estos sistemas están funcionando adecuadamente, ¿no? La siguiente, por favor. El enfoque sistémico, les comentaba que nació de la Organización Panamericana de la Salud en los años 70, y para el análisis de un sistema de agua potable y de saneamiento como macrosistema, lo podemos visualizar a través de 6 sistemas. No importa cuál sea su infraestructura, no importa su organización,
los 6 sistemas abarcan todo el organismo. Tiene que haber un sistema de planificación, tiene que haber un sistema operacional, tiene que haber un sistema comercial, un sistema financiero, una serie de sistemas administrativos de apoyo, que como vamos a ver, son diferentes sistemas que en el caso de los organismos operadores se llevan a cabo en forma de apoyo, y un sistema de información que le da cuerpo y liga a todo el organismo operador. La siguiente, por favor. Además, el organismo operador está dentro de un entorno. Por eso los organismos son tan diferentes entre sí. Cada organismo responde a un medio ambiente. El medio ambiente de los organismos operadores es muy diverso. No podemos considerar lo que enfrenta en medio ambiente un organismo en el noroeste de México a un organismo del sureste de México. O sea, el entorno ambiental es totalmente diferente, la disponibilidad de agua, el clima, las necesidades de la población. En cada caso también se enfrenta un entorno financiero. O sea, no es lo mismo trabajar para los sistemas en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, que trabajar en Nuevo León, que trabajar en Sonora o que trabajar en Tamaulipas, ¿no? El entorno político-social, que es fundamental, es también diferente en cada uno de los organismos. Desde que empecé a trabajar en sistemas de agua potable, hace como 30 años o 40, ya ni me acuerdo, he oído en todas las reuniones de organismos operadores, antes ANOAPA, luego ANEAS y en general, que lo que hay que hacer es despolitizar los organismos operadores, porque la política estropea el trabajo de los organismos operadores. Y yo creo que esto nunca va a pasar. O sea, el organismo operador existe porque existe la ciudad, porque existe la polis. Y la polis es fundamental. O sea, la política está íntimamente relacionada con el organismo operador y siempre lo va a estar, porque precisamente el entorno crea el organismo operador y siempre va a estar sujeto a un entorno político-social que debe de cuidarse muy claramente, ¿no? Y por otra parte está la comunidad. No es lo mismo un organismo operador que sirve a comunidades en las diferentes partes de México, en el norte, en el sur, en el sureste, como decíamos, y esto tiene que determinar las condiciones de los organismos operadores. Y dentro de ellos está el organismo operador con sus sistemas y su sistema de información, que es el centro y que liga todos los sistemas del organismo, ¿no? La siguiente. Empecemos con el sistema de planificación. El sistema de planificación tiene 5 componentes que son fundamentales. Debe de haber un sistema de planificación física. O sea, hablamos de que los organismos siempre están creciendo. Un organismo se tiene que ver de largo plazo. Las fuentes de abastecimiento no son de corto plazo. Entonces, la planificación física del organismo, el saber cómo va a crecer el organismo, es determinante. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Y aquí empieza el análisis sistémico. Olvidémonos de si hay un área de planeación, si hay un área de proyectos, si tenemos una gerencia o tenemos un departamento, ¿no? ¿Se cumple con la función de planeación física o no? Necesitamos un subsistema de planeación financiera. El organismo va a crecer. Insisto, vuelvo a Roberto, platicaba que el costo de las plantas va a crecer. ¿Lo estamos contemplando en nuestra planeación financiera?
estamos contemplando cuántos recursos vamos a necesitar, no ahorita, sino en el tiempo conforme las cosas se van dando. El otro subsistema es el sistema de planificación organizacional, al que le hacemos a veces muy, muy poco caso. Por ejemplo, cuando yo entré a Querétaro, era un organismo de 145,000 tomas. Cuando salí de Querétaro, el organismo tenía más de 260,000 tomas. El organismo, la organización que puede manejar 145,000 tomas, ¿es la misma organización que puede manejar 260,000 tomas? ¿Cómo se desarrolla esa organización? Y eso debe tenerse en cuenta y debe de contemplarse cómo va creciendo, cómo se va desarrollando el organismo operador al mismo paso que crece físicamente y que necesita crecer financieramente. Luego tenemos un sistema de programación, que es el sistema de presupuestación, y un sistema de subsistema de control. ¿Cómo planeamos nuestro presupuesto del año que viene? Ya tenemos un sistema de planificación financiera, un sistema de planificación física. Ahora, ¿cómo programamos el presupuesto? Y lo triste es que la mayoría lo hace, dame el presupuesto del año anterior, a ver cuánto necesitamos agregarle, y no hay un proceso a fondo de programación del organismo. Este sistema también, puedo decirles claramente, en ninguno de los sistemas en los que yo he trabajado hemos tenido un área de planeación como tal, un área fundamentalmente de planeación. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haga la planeación. O sea, tiene que existir la planeación. Y a veces el tener un área de planeación conflictúa al organismo, porque planeación siente que debe de planear, cuando es todo el organismo el que debe de planear, cuando las áreas técnicas tienen que planear, cuando las áreas administrativas tienen que planear y cuando las áreas comerciales tienen que planear. La planeación no es de un área, es de todo el organismo completamente, ¿no? Y la programación que se plantea en un presupuesto debe estar originada precisamente por la planeación resultante de cada uno de los otros sistemas, ¿no? Y el sistema de control es un sistema que debe de ir contemplando cómo se desarrolla el presupuesto programado y cómo se controla para todo el organismo, porque el presupuesto es de todo el organismo, no de un área específica del organismo, ¿no? La siguiente, por favor. Entremos al sistema operacional. El sistema operacional tiene 3 subsistemas. Un subsistema de administración de proyectos y obras. Este subsistema de administración de proyectos y obras implica que todas las obras deben de estar proyectadas, debemos de contar con proyectos suficientes y no sé cómo anden los organismos en esta materia, pero puedo decirles que el subsistema de administración de proyectos y obras no solamente es uno de los que requieren de mayor atención, sino es uno de las fuerzas que el organismo puede tener. En León, comentaba el ingeniero Nevares que estuve en León como último trabajo de administración, y alguna vez el consejo me cuestionó por qué invertíamos tanto dinero en proyectos. Teníamos una cartera de proyectos ejecutivos bastante importante. Y la respuesta era que muchas ocasiones la Comisión Estatal de Aguas, que distribuía el proyecto federal, porque los recursos llegan al Estado y se distribuyen a los organismos, a más de medio año me decía, oye, ¿tienes proyectos para hacer? ¿Por qué? Pues porque los otros organismos no están cumpliendo y se están quedando atrás y nos está sobrando dinero. O sea,
Y nosotros teníamos la baraja de proyectos. ¿Qué quieres? Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y eso constituye una fortaleza para nosotros, porque muchas veces, a más de medio año, nos caía dinero de que no estaban ejerciendo otros organismos, y teniendo una cartera de proyectos podíamos nosotros enfocarlos y atraer el dinero para el organismo, ¿no? El subsistema de operación del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento es también importante. Es más, es lo que la gente ve. Es nuestro subsistema objetivo probablemente más importante y más visible. Cómo estamos operando implica cómo estamos dando servicio a la población. ¿Sí? Y el subsistema de mantenimiento de la infraestructura operativa va de la mano con este y es también fundamental. Comentábamos, todos los organismos tienen un término de vida útil. Cada instalación tiene una vida útil. Los equipos de bombeo se cambian cada 5 años, cada 6 años. Las tuberías se van deteriorando de acuerdo a las condiciones con las que se trabajan. Las tomas domiciliarias son la fuente de fugas más común. Y el cómo mantenemos esa infraestructura es clave para nosotros. Entonces no importa en qué, no importa si la sugerencia técnica se encarga de todo esto, no. ¿Estamos cumpliendo con la función de mantenimiento de la infraestructura operativa adecuadamente? Esto es lo que el enfoque sistémico busca. Obtener si estas funciones se están realizando adecuadamente, ¿no? La siguiente, por favor. El sistema comercial. El sistema comercial, de repente, anda por llamarle sistema comercial a un sistema de cómputo que hace todas las funciones de cobrar y emitir facturas, etcétera, etcétera. Ese no es el sistema comercial. El sistema comercial es mucho más amplio. Tiene, por ejemplo, un subsistema de comercialización. El subsistema de comercialización es nuestra cara al público, nuestro enfrentamiento al público usuario, a nuestros clientes. Tiene que haber un subsistema de atención a la gente. Todo lo que sabemos, o sea, ¿a quién le damos agua? Una de las definiciones de la calidad es que la calidad la define el que recibe el servicio. Y podría preguntarles, ¿lo hacemos así en los aspectos de agua potable y alcantarillado? ¿Es el público, el usuario, el que me dice qué calidad debe tener el agua? ¿O somos nosotros los que ponemos la calidad? Nosotros los que decimos a qué horas se da el agua o a qué horas no se da el agua, qué calidad debe tener el agua, qué calidad debe tener el saneamiento. Vimos que había normas de todo tipo. Estamos dando la calidad de servicio que el público nos pide, y ese es el trabajo del subsistema de comercialización. Saber, o sea, cómo queremos que nos paguen las facturas, mes a mes, permanentemente, si no nos ocupamos o no nos preocupamos del público, del contacto con el usuario directamente. O sea, el usuario, afortunadamente en muchos organismos ya ha ido cambiando esto, pero ni nuestras instalaciones son adecuadas muchas veces. O sea, ¿qué impresión le causa al usuario la oficina a la que llega a pagar el agua o a donde llega a contratar los servicios? ¿Cómo lo tratan? ¿En cuánto tiempo le resuelven sus problemas? O sea, yo me he topado con organismos operadores que un usuario va, contrata su toma y después de mes y medio tiene que estar preguntando si se la van a instalar o no se la van a instalar, ¿no? El otro subsistema importantísimo es el del padrón de usuarios. O sea, tenemos que conocer a todos nuestros usuarios y todas las condiciones de nuestros usuarios. Y tenemos que llevar una memoria permanente de los cambios que estos usuarios tienen, porque nuestros usuarios no son estáticos.
Existen usuarios domésticos que de pronto se convierten en comerciales. Existen casas que de repente se unen y forman una sola, o al revés, existen casas que se dividen y se dividen entre la familia, los predios y forman diferentes usuarios. Y nuestro padrón de usuarios tiene que estar actualizado y permanentemente enterado de cómo va evolucionando nuestros usuarios. El subsistema de determinación de consumos. Muchas veces decimos es medición, pero no todos los organismos tienen medidores. No todos los organismos tienen suficientes medidores. ¿Cómo cuantificamos los consumos? Porque no me digan que dan el servicio sin cuantificar el consumo. Porque todo lo que entregamos y pretendemos cobrar, de alguna manera tiene que estar cuantificado. Y hay una serie de procesos en los que aún un organismo que no tiene medición completa puede establecer el cómo definir sus consumos, y eso debemos de hasta estarlo haciendo. Lo hacemos. Por ejemplo, muchos organismos tienen cuota fija, y la cuota fija corresponde al nivel más bajo de medición. Obviamente nadie quiere medición, porque la medición implica no solamente que voy a pagar la cuota fija, sino que voy a pagar algo más si me atrevo a consumir algo más, ¿no? Entonces, necesitamos saber si nuestras cuotas fijas responden a la determinación de consumos que podemos hacer de estos consumos, ¿no? Y luego está el subsistema de facturación y cobranza, que es el encargado, obviamente, de, en función de tener un padrón, en función de tener una determinación de consumos y en función de tener un contrato con nuestros usuarios, elaborar las facturas con las que pretendemos que nos paguen los servicios, ¿no? Y también tiene que haber un control de la cobranza. No quiere decir que este sistema cobre, porque las cajas no corresponden al sistema comercial. Las cajas corresponden al sistema financiero. Entonces, la cobranza es el hecho de llevar el control de quién paga, quién no paga y las medidas que pueden aplicarse para poder hacer efectivo el cobro, ¿no? La siguiente. Y llegamos al sistema financiero. El sistema financiero, que es tan importante, solo tiene dos subsistemas. El subsistema de administración de recursos financieros, que implica las cajas del organismo, desde luego, e implica todos los demás recursos financieros a los que el organismo puede tener acceso. Y eso tenemos que definirlo muy claramente. Ya tenemos que definir préstamos, tenemos que definir participaciones del municipio, tenemos que definir programas federales y tenemos que contemplar cómo vamos a acceder a ellos y en qué momento vamos a acceder a ellos. Yo recuerdo que un año tuve un problema terrible en León. Se nos acabó el dinero. Se nos acabó el dinero en efectivo. No teníamos dinero, o sea, no era un problema de presupuesto. Presupuesto lo teníamos, pero parte del presupuesto eran partidas que llegaban del gobierno federal y las partidas no habían llegado y no teníamos recursos. ¿Por qué? Porque todos nuestros recursos los habíamos empleado específicamente en lo que necesitábamos hacer de momento y estábamos esperando las participaciones federales para cubrir otra serie de cosas. Y nos enfrentamos con que si no llegaban las participaciones federales no teníamos recursos. Teníamos que hacer un préstamo bancario a una institución privada para poder enfrentar una falta de efectivo. Créanme, lo enfrentamos. Esto sería tema de otra plática, el cómo se manejan los créditos cuando están en un organismo, pero puedo decirles que nunca me volvió a pasar, afortunadamente, ¿no? Y aparte el subsistema de contabilidad. Y el subsistema de contabilidad es un subsistema que no es la contabilidad del organismo operador, no es la contabilidad gubernamental. O sea, si un organismo operador no tiene un sistema de contabilidad de costos, no tiene elementos para fijar una tarifa.
Y la contabilidad de costos no está en la contabilidad gubernamental. Es más, podría decirles que la contabilidad gubernamental no sirve para los organismos operadores. Y tenemos que llevarla, o la tienen que llevar, perdón, yo ya no soy un organismo operador, y tienen que llevarla. Entonces, cuando menos en nuestra experiencia, tuvimos que hacer una serie de adecuaciones y crear una serie de cuentas y subcuentas para poder no solamente darle cuerpo a una contabilidad de costos, sino para que la contabilidad gubernamental se pudiera adaptar a nuestra contabilidad. Porque la contabilidad gubernamental está establecida para el gobierno, está establecida para quien le dan recursos que son fijos. O sea, yo ya tengo desde principio de año cuánto me van a dar y a final de año pues tengo que hacer cuadrar lo que gasté con lo que me dieron. En el organismo operador no. El organismo operador cambia sus recursos mes con mes de acuerdo a la recaudación. Entonces la recaudación va determinando en muchísimo grado el cómo voy a manejar mi presupuesto y el cómo voy a ajustar mi contabilidad. Y la primera vez que lo hice, todos los auditores se me fueron encima, pero ¿cómo puede ser que 4 veces al año modifiques tu presupuesto? No, debió de modificarlo cada mes, no 4 veces al año. O sea, 4 veces al año cuando hago el ajuste de presupuesto ya lo estoy haciendo rezagado. Entonces, es importante que la contabilidad se adecue a las necesidades del organismo operador. Y esto implica tener una contabilidad de costos, pero además de la contabilidad de costos, tener muy claro los 3 renglones de presupuesto que se manejan en un organismo operador. ¿Cuáles son? La operación, administración y mantenimiento, que es lo que tengo que hacer diario a lo largo de todo el año. El otro aspecto es mi crecimiento. Mi presupuesto de crecimiento es totalmente diferente del de operación, porque mis tarifas normalmente son tarifas de operación, no tarifas de crecimiento. Mi crecimiento tiene que ser manejado totalmente diferente. Y el otro aspecto es mi aspecto de rehabilitación. Si yo tengo que en 30 años tener un organismo nuevo y estar invirtiendo cada año la parte correspondiente que tengo que sustituir este año, eso implica que debo de tener muy clara la contabilidad de eso, independientemente de los recursos que son mi operación diaria e independientemente de lo que es mi crecimiento. Es diferente el crecimiento que la rehabilitación y el mantenimiento del organismo, ¿no? Entonces la contabilidad es fundamental, ¿no? La siguiente, por favor. Los sistemas administrativos de apoyo, que normalmente se manejan en una gran gerencia administrativa, que son administración y desarrollo de recursos humanos. La administración y desarrollo de recursos humanos es fundamental. Uno de los éxitos de León, y comentaba el ingeniero Nevares de lo que habíamos conseguido en León, es la permanencia del personal de León. León tenía en promedio entre 11 y 12 años de permanencia de su gente. Y esto es clave en todos los puestos, ¿no? Y eso implica también el desarrollo de personal. Implica tener la capacitación. Muchas veces la capacitación, todos ahí nos la ofrece ANEAS, ahí nos la ofrece Conagua y nos dan cursos de capacitación. ¿Es la capacitación que el organismo necesita? O sea, yo entiendo un programa de capacitación entre el perfil de mi gente y el perfil que quiero que tenga mi gente. Entre el perfil de un ingeniero recién contratado y recién salido de la escuela y el perfil de un ingeniero de agua potable con experiencia en un organismo es muy diferente. Ese paso de uno a otro es capacitación. Y esa capacitación es en el campo, es por benchmarking o es por cursos de capacitación. Entonces, eso debe de atenderse específicamente. Si queremos que nuestro personal permanezca, claro, que a veces se convierte uno en educador de gente,
Me acuerdo del laboratorio, nuestra jefe de laboratorio siempre se quejaba de que preparábamos muy bien a nuestros laboratoristas, teníamos un laboratorio que estaba certificado y a la hora de la hora, pues nuestros laboratoristas se iban a otros laboratorios porque les pagaban más, ¿no? Y eso no deja de ser un problema a veces con los organismos operadores, pero eso no implica la necesidad y la obligación que tenemos de capacitar a nuestra gente. Por el tiempo. Bueno, rápido, nos vamos a administración de suministros, administración de transportes, administración de patrimonio. Una de las cosas es el patrimonio se administra poco. Pocos organismos saben cuánto vale su sistema. Muchas veces les pregunto, ¿cuánto vale tu sistema? Implica un conocimiento de la administración del patrimonio e incluso el patrimonio no está regularizado. Tenemos terrenos, pozos que no se regularizan. La administración de tecnologías de la información y la comunicación social. La siguiente. El sistema de información, que es el que liga todos los sistemas. Es obvio que la información se forma desde abajo y cada nivel tiene un nivel de información muy amplio y este nivel se va concentrando hasta constituir un subsistema de información gerencial. A la información gerencial le importa resultados, elementos claves, y para eso necesitamos tener un subsistema de información operacional, un subsistema de información comercial y un subsistema de información administrativo-financiera, ¿no? La siguiente. Entonces, el enfoque sistémico, si lo aplicamos en todos los sistemas, me permite saber, ¿cumplimos con todas las funciones? ¿Qué cumplimos bien y qué no estamos cumpliendo? ¿Tenemos duplicidades o falta de definición en las funciones que llevamos a cabo? Y obviamente nos lleva a qué necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, esa es la clave del enfoque sistémico aplicado a las diferentes organizaciones. La siguiente. Vayamos rápido a los organismos directivos, son muy pocas láminas. La siguiente. ¿Cuáles son las autoridades competentes en un organismo operador? El ayuntamiento, desde luego, o sea, no hay que perder de vista que el organismo operador es una parte de la administración municipal descentralizada. El presidente municipal, el organismo operador, y normalmente se constituye un órgano colegiado de gobierno que le llamamos consejo directivo, que se encarga de dirigir y planear, y se considera que un consejo directivo ciudadanizado contribuye a dar mayor credibilidad y solvencia al organismo operador, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se componen los consejos directivos? En teoría debían de ser cámaras empresariales y asociaciones, colegios de profesionistas, instituciones de investigación, educación superior y representantes del ayuntamiento. Les comento, en León eran representantes del ayuntamiento 3 o 4 y todos los demás eran parte de la sociedad civil. Las recomendaciones son integrar un número impar para facilitar votaciones o dar voto de calidad a alguno de los miembros. La elección cada 3 años con opción a renovación por otro periodo y un relevo intercalado. O sea, no se debe de cambiar a todo el consejo directivo porque se pierde mucha capacidad y mucha experiencia. Se debe de mantener una parte del consejo directivo y cambiar otra parte. Y normalmente el presidente municipal decide los miembros de ternas propuestas, ¿no? La siguiente, por favor. Y la estructura orgánica. Ya hablamos del enfoque sistémico. ¿Cómo se constituye la estructura orgánica? Con una dirección general, áreas staff, unidades administrativas, unidades técnicas y unidades comerciales que dan cumplimiento a las funciones de los sistemas y subsistemas del organismo operador. Esta es la relación que hay entre el enfoque sistémico y convertir ese enfoque sistémico en estructura orgánica, ¿no? La siguiente. Pues muchísimas gracias a todos. Este es mi nombre, les dejo mi correo y una página que publico en la que si ustedes usan esta dirección que está allá,
Emiliano, es la dirección donde está escrito lo de enfoque sistémico en forma de texto, no en forma de láminas como la presenté, sino en forma de textos por si les interesa conocer más del detalle, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, estimado ingeniero. Qué lástima que el factor tiempo no nos permite seguir conociendo toda su experiencia en este importante tema. Nos dio un recorrido pues de todos los sistemas y subsistemas de un organismo operador y de cuál es el propósito del enfoque sistémico para poder llevarnos a ser organismos operadores sostenibles sobre todo. Creo que yo resumiría en ese punto, en hacer un organismo operador sostenible y sustentable, porque también hay que garantizar la permanencia de las fuentes de abastecimiento. Y como bien dice, pues son muchas las carencias que actualmente padecen los organismos operadores, tanto en su organización, en sus estructuras, en lo que realmente tenemos que hacer para que sea un funcionamiento armónico entre sus partes y puedan llevar al organismo a dar un servicio verdaderamente de calidad a la población. Y también la corresponsabilidad de la que hablaba, o sea, esa corresponsabilidad que tenemos no solo las entidades de gobierno, sino también los ciudadanos, o sea, los que reciben el servicio y quienes lo dan. Es una corresponsabilidad para hacer que estos organismos puedan llegar a ser realmente autosuficientes en lo financiero, autosuficientes y organizados en su propia estructura, para dar un servicio en donde la operación, el mantenimiento sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y como usted decía, generar las reservas suficientes económicamente hablando, para que al término de la vida útil de los sistemas se tenga la capacidad financiera de los organismos para resolver los problemas de mantenimiento, de sustitución de la infraestructura. Lo cual, efectivamente, ahora la Conagua, desde hace ya algún tiempo, pues realmente considerando que el organismo operador es el responsable de la provisión de los servicios y el propio municipio, pues se está enfocando sus criterios hacia la cobertura, la ampliación de coberturas, más que a la rehabilitación o sustitución de infraestructura obsoleta. Eso pues se está recargando hacia los organismos operadores y esto ha venido constituyendo pues, realmente un reto mayor para poderlos hacer sostenibles. De manera que esto que usted nos comenta ha sido todo un cúmulo de experiencias vividas y quién mejor que usted que ha tenido un paso pues exitoso en esos dos importantes organismos, tanto de Querétaro como León, donde son pues ciudades muy complejas, de las más grandes del país y que sin embargo han quedado como organismos operadores modelo una vez que usted ha pasado por ahí. Ha sido entonces muy grato para nosotros, para la Asociación Nacional de Entidades de Aguas y Saneamiento, el haber contado con su importantísima conferencia. Le damos las gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, pero a lo mejor la dejamos para otra ocasión. En lo personal, a mí me gustaría que me dijera qué opina de la inversión privada en la operación y mantenimiento de los servicios. Tal vez algún día lo podamos comentar, porque ya el tiempo ahorita no nos va a permitir que usted nos lo comente, pero es un reto importante para los Le doy solamente una pista. Sí, dígame, sí. Necesitamos regulación. Perfecto. Mientras en México no existe el concepto de regulación y no se lleve a cabo una buena regulación de los organismos, de todos los organismos, la iniciativa privada no va a funcionar. Muy bien. O sea, y sobre esto nos podríamos pasar, como usted dice, horas platicando. Creo que valdría la pena algún día hacerlo. El INTA, durante el periodo de ejercicio pasado, hizo un libro muy importante sobre regulación, Sí. que
es clave para poder entender que hay países que nos han rebasado por la derecha y por la izquierda en materia de servicios de agua potable, simplemente con la aplicación de regulación. Sí, sin duda debe ser, aunque hay una ley de asociaciones público-privadas que de alguna manera, pues dan alguna pauta para ver en qué medida es la intervención del capital privado en la operación y mantenimiento de los servicios de cualquier tipo de infraestructura, pero que en el caso muy sensible de la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debe tener un especial cuidado el poder formular un contrato. Es que si no hay regulación, no hay un contrato bueno. La clave es precisamente el que la regulación es para los privados y para los públicos. ¿O creemos que los públicos no deben regularse? ¿O quién? A ver, ¿con quién se queja un usuario del monopolio de agua público que hay? No, pues tendría que ser con el mismo gobierno, ¿verdad? Sí, o sea, y no hay un regulador precisamente la regulación nace de que todos los monopolios, y el agua potable, si es que hay alguno, es un monopolio natural total. Y si ese monopolio no se regula, no hay modo de que haya una correcta participación privada y pública en los organismos. Sí, gracias. Ya nada más comento, ingeniero Rodríguez Briceño, que hay una gran cantidad de comentarios, saludos en la página de Facebook de la ANEAS, y bueno, saludos desde Acapulco, saludos hasta Guanajuato. Noemí Arriola dice desde Buenavista, Michoacán. Landy Canto Pérez, saludos desde la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Saludos de Sinaloa. Buen día del Zapac de Calera, Zacatecas, también. Saludos cordiales desde Tulancingo, de Mazatlán. Alguien pregunta si quedarán grabadas las conferencias. Sí, en la página de la Asociación Nacional de Entidades de Aguas y Saneamiento, la ANEAS. Otra persona dice, me interesa el tema del padrón de usuarios. Julio Patiño, señor, en Cuernavaca a cada rato el ZAPAC cambia de director, algo que también por ahí de alguna manera usted comentó, ingeniero. En Cuernavaca y nadie hace realmente nada acá, nadie hace nada. ¿Qué innovaciones tiene en el área comercial el padrón de usuarios? En Cuernavaca, a cada rato nos quedamos sin agua y todos se echan la bolita y dicen que es culpa del antiguo administrador. ¿Qué propondría para el ZAPAC para que el ZAPAC dé buenos resultados? La creación de un consejo directivo es el verdadero problema. Nadie se compromete con la rendición de cuentas de las acciones que se ejecutan y así, pues realmente no hay responsabilidad de nada. ¿Quién es realmente el director de ZAPAC, el alcalde o el director? Bueno, hay otras preguntas más, ingeniero, las podrá ver en la página de Facebook y todos podrán ver esta importante conferencia en la página de la ANEAS. Es para mí pues un honor. Le doy las gracias al ingeniero Arturo Palma Carro, al ingeniero Hugo Rojas, a todo el equipo de la ANEAS que hizo posible esta conferencia. Muy amable. Pues muchas gracias también y muchísimas gracias a todos ellos. Les agradezco la posibilidad de haber platicado con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Emiliano Rodríguez, por su ponencia tan interesante. También gracias al ingeniero Jorge Nevares, precisamente por acompañarle y por supuesto, hacer este diálogo, construir en este diálogo. Hablando justamente de las ponencias en línea, van a estar disponibles a partir del lunes, todo el mes de noviembre, para que puedan verlas, repetirlas y aprender más de todas ellas. Vamos a una breve pausa, volvemos con nuestro siguiente panel de discusión.